Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Yo os traigo ya un nuevo vídeo con la voz ya un poquito más decente con respecto al último. Y bueno, en este vídeo básicamente os voy a traer una guía que yo considero importante, que es básicamente las diarias que hay que hacer sí o sí de acto 10, porque dan muchísimo oro, ya que los materiales de acto 10 cuestan mucho oro y en estas diarias conseguimos materiales muy fácilmente. Os muestro porque además son muy rápidas, por lo menos las que sí o sí yo haría. La primera sería en Britannia, ¿vale? Vamos aquí al portal desde el laboratorio Dimensión y aquí, en Merlín, tenemos que hacer la diaria de purificación, ¿vale? Esta simplemente nos dice que matemos a los espíritus de la guardiana del lago que están en el siguiente mapa, ¿vale? De aquí, en el lago Susurros. Son de Tini y nos da directamente un dimensionante de Britannia y un fragmento de dimensiolito. Aquí ya veis que con un simple lure, aquí en el lado de los susurros, en esta parte de arriba, están aquí todos y yo os recomiendo directamente hacer el lure entero, ¿vale? Hay más de 15, pero así pues os pueden soltar lágrimas que se utilizan también en más cosas de fabricación. Las lágrimas de hadas estas que sueltan, que bueno, a ver si me sueltan alguna, pero se utilizaban en la producción de armaduras, ¿vale? De este nuevo acto. Mira, veis, ahí tenemos una. Y aquí ya tendríamos la recompensa de la misión. Que veis, un dimensionante de Britannia y un fragmento de dimensiolito. Que si vamos ya a ver cuánto cuestan. A ver, veis que son casi 2 millones solamente este ítem. Y el fragmento de dimensiolito sí que está más barato, pero bueno, todo es bienvenido. 350. Así que bueno, 2350 de una sola misión de un minuto. La siguiente diaria a realizar, ¿vale? Sería la del portal a Trudheim, ¿vale? Como se diga este sitio. Que aquí Thor nos va a dar también la diaria, que esto hay que hacerlo después de la misión secundaria. Y que por cierto, que sepáis que estas misiones diarias se pueden hacer sin haber completado la principal de acto 10. Aquí veis que yo todavía tengo que completar el raid de la misión de acto 10, ¿vale? Aquí lo tenéis. O sea que se pueden hacer sin haber completado la misión principal, que eso es muy importante. ¿Vale? Simplemente tenéis que completar la secundaria, que también os deja sin haber completado la principal y listo. Creo que es eso, antes de los raids ya puedes hacerla. Así que imagino que es cuando vas pasando por cada uno de los portales, cuando completas ese portal, ya puedes. Por lo menos seguro eso. Y en esta misión diaria, pues más de lo mismo. Hay que cazar unos cuantos monstruos, que también con un lure así grandecito se saca. Y nos va a dar el dimensionante de Trudheim y otro fragmento de dimensiolito. Aquí ya veis que eso, son los lanzadores de hachas y los heraldos, ¿vale? Y bueno, siempre viene bien matarlos a todos porque eso también van soltando cosas interesantes. Y nos puede salir algún ítem también interesante. De hecho, alguno de estos soltaba también el dimensiolito, el dimensionante de Trudheim. Y aquí veis, ya lo tenemos, también tardamos nada. Y tenemos otro dimensionante, que es diario y vale 326. Bueno, este ha bajado bastante, pero también se podría hacer perfectamente. El siguiente que os recomiendo hacer, ¿vale? Es el de la dinastía Joseon, ¿vale? Que además este es muchísimo más sencillo. Este simplemente es de entregar materiales. Que también eso, hay que hacer primero la secundaria, que la secundaria creo que era matar unos mobs. Y ya en la diaria te los va soltando cada día. Y aquí en la diaria veis que el suministro de armas, lo que nos pide, es simplemente una katana, un arcabuz y un talismán, ¿vale? Estos los podéis comprar y demás, tampoco valen mucho. Por ejemplo, la katana, que es lo que me falta a mí, ¿vale? Menos de 200k. Si vemos el arcabuz, que de eso yo tenía ya varios, está regalado. Y el talismán de los magos, vemos que está a 140k, también como la katana más o menos. Pongámosle unos 300k en materiales, ¿vale? Y aquí ya tenemos el dimensionante de Joseon y el fragmento de dimensiolito. Que si aquí buscamos el de Joseon, está a más de 1.100.000 algo. Así que ya veis que nos llevamos aquí perfectamente 800k gratuitamente. Por último está también la de Troya, pero esta sinceramente no os la recomiendo porque también es de entregar materiales, pero los materiales son más caros que
que el propio dimensionante de Troya, porque si vemos el de Troya, ¿vale? Aunque vale 180k, pero por ejemplo la punta de lanza vale ya 400, o sea que no renta básicamente. Así que esta misión es la única que yo recomiendo no hacer, porque os quita oro, pero las otras tres ya habéis visto que se puede sacar bastante oro con ellas. Desde que el dimensionante de Britannia es gratuito y vale 2 millones, hasta el dimensionante de Joseon, que simplemente entregando materiales ya te sacas bastante dinero, 800k. Y por último el de Trudheim, que sacas poco, pero es gratuito también, te llevas unos 300 y pico. Todo eso sin contar los fragmentos de Dimensiolito. O sea, en total te llevas con los fragmentos de Dimensiolito, ponle un millón si haces las tres, o sea, un kk. Y si consigues los 3 dimensionantes serían 2 millones 100, vamos a poner de Britannia, más ponle 800k restando material y demás del de Joseon, serían 2900. Y el dimensionante de Trudheim, que serían otros 300, pues te llevas unos 3200 más o menos, 3200 más los 900 de los fragmentos dimensionitos, 4000 millones en menos de 5 minutos, y no necesitáis, como digo, completar la misión principal de estos días. Así que nada, hasta aquí la guía de estas diarias, que os recomiendo mucho hacerla, que os vendrán muy bien. Mucho dinerito en muy poco tiempo. Y nos vemos a la próxima, chavales. Un saludito.